¿Por qué nos cuesta tanto ir al baño cuando estamos de viaje? Me muevo seguramente menos. Como estoy fuera también constantemente, el agua que bebo es diferente. ¿Qué pasa con el movimiento físico, no? Marina, ¿crees que también el tabaco puede influir en este tránsito intestinal? O sea, si haces la combi café y cigarro, no voy a seguir, pero todos sabemos cómo sigue la frase, ¿no? Buenas a todos y a todas y bienvenidas de nuevo una semana más a nuestro canal de podcast Vivir desde ya en Spotify y Dúo Digestivas en YouTube. Antes de nada os agradeceríamos que os pudierais suscribir a nuestro canal para poder estar al tanto de todo, no perderos ninguna novedad que iremos lanzando próximamente, así que sin más dilación, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos preguntáis muchísimo, que cada vez tiene más importancia para vosotras y es acerca del estreñimiento. Hemos comentado muchas de las causas, pero hoy vamos a destinar el capítulo para hablar acerca de por qué cuando viajamos nos cuesta ir más de vientre o nos cuesta tener una regulación como la que podemos llegar a tener en casa, por qué de alguna manera también el café nos influye en el ir de vientre y esto, las personas que sois fumadoras o exfumadoras, también veréis que el tabaco de alguna manera también incita esta frecuencia de ir de vientre. Así que hoy vamos a hablar de todo esto, ¿verdad, Marina? Sí, para quien no nos conozca, somos Claudia y Marina, especializadas en salud digestiva y vamos tratando distintos temas, pero como ha dicho Clau, este es un tema que creo que o gusta mucho o pasa mucho, una de dos, pero en la que también nos sentimos a gusto hablando para dar tips acerca pues, de varios temas, ¿no? Y Porque el no, estreñimiento sí. no es solo falta de fibra. ¿Y no crees también, Marina, que creo que es un tema que se le tiene también mucho tabú? Sí. Y al final creo que hay un punto en el que a la gente le cuesta hablar de este tipo de temas. Nosotras porque estamos súper acostumbradas en plan, ¿cómo son tus cacas? ¿Cómo tal? ¿Cómo vas al baño? Pero claro, gente que no está acostumbrada o tenemos así vergüenza, pues es normal. Entonces, queremos destinar este capítulo un poco a estos temas, ¿no? Viaje, tabaco y café. Entonces, la primera pregunta para hacerte y para empezar un poco con este tema, ¿por qué nos cuesta tanto ir al baño cuando estamos de viaje? Aquí hay muchos factores que pueden influir desde los días que te vas a ir de viaje. No es lo mismo irte un fin de semana que irte 20 días de viaje. Va a depender de lo lejos que te puedas ir, si hay jet lag, no hay jet lag, ¿no? Entonces, si vas a estar muchas horas sentada, también esto va a influir en el que tu rutina, primero de todo, va a cambiar. Es decir, la rutina que tienes igual de levantarte a las 7 de la mañana y ducharte o asearte y posteriormente al tiempo desayunar a una hora concreta que sueles hacer, todo esto se cambia. Entonces, al final, nuestro sistema digestivo actúa bastante como un reloj, tiene como muy mecanizado la rutina, le encanta la rutina y eso al final es muy mecánico. Y seguro que veréis muchas de vosotras que tenéis más tendencia algunas a ir de vientre por la noche, otras por la mañana, en un momento que igual estoy más tranquila, que es lógico, ¿no? Potenciar el ir correctamente de vientre. ¿Qué ocurre cuando yo me voy de vacaciones? Que probablemente igual me puedo levantar mucho más tarde, por lo tanto ya a esta hora como cambia. Igual en lugar de realizar 4 comidas de vacaciones realizas 5 o 3 y eso también la mecanización y el trabajo, las digestiones que hace mi sistema digestivo es diferente. Me muevo seguramente menos, también igual. Por otro lado, igual, como estoy fuera también constantemente, el agua que bebo es diferente, la comida también es diferente, igual como menos fibra. Todo esto al final hace que el cuerpo y mi sistema digestivo entre como en un pequeño estrés, en el que puede ser que esté hasta 4 o 5 días sin ir de vientre hasta que todo se vuelve a regularizar, ¿no? Creo que tenemos muy normalizado ir de viaje y decir, tengo jet lag o no he dormido como estoy acostumbrada, pero en cambio no tenemos normalizado el suelo ir al baño cada día y ahora ya no. O sea, para mí es como lo mismo. O sea, sales de tu rutina con todas las consecuencias y todas las de la ley que eso conlleva. Y eso suele pasar y eso es súper frecuente. Yo he viajado con muchísimas amigas y a mí me ha pasado Iba a decir, a nosotras también, o y a mis sea, amigas también les ha pasado y es importante de alguna manera entender, ostras, pues yo por ejemplo si he hecho un viaje largo, igual la primera semana he estado como muy desregulada, pues ya he trabajado qué es lo que necesito hacer para regular y a la semana mi cuerpo se vuelve a entrenar a ese horario, siempre que haya una salud digestiva, ¿no? también es conocerte Claro. y saber, vale, yo sé que voy a tener tendencia al estreñimiento, pero hago esto y me mejora. Claro.
Porque de alguna manera, Marina, entiendo que también influye el estrés, aunque estemos de vacaciones, de cara al estreñimiento. Sí, porque al final, aunque vivamos el viaje con ilusión, el levantarte temprano, el ir al aeropuerto, que si lo pierdo, que si no, que si lo llevo todo, que si me he dejado algo, el organizar, el estar en un sitio nuevo, todo esto, aunque lo vivas con ilusión, es un estímulo estresor para el cuerpo. Entonces, esto al final altera la motilidad, el sistema nervioso central, lo altera todo. Y por ende, también, pues evidentemente puede alterar la motilidad y ir menos al baño. Que la gente, bueno, creemos, ¿no? De alguna manera que cuando te vas de vacaciones no hay estrés, pero aunque sea por placer, este tipo de vacaciones, de alguna manera, el llegar a todo o es una sensación nueva, te origina un estrés como por dentro, ¿no? Que Perdona, el que yo también a veces, o sea, he vuelto de vacaciones y digo, necesito unas vacaciones de para no hacer recuperarme de las nada. vacaciones que he hecho. O sea, es como vas y al final es tanto estrés organizar, tal, no sé qué, que es como, Claro que aquí es importante hablar de ello y normalizar que esto es totalmente normal que te ocurra de alguna manera. sí. Y también, ¿qué pasa con el movimiento físico, no? Porque decimos horarios, decimos comida, pero ¿qué pasa con el ejercicio físico cuando vas de viaje? ¿Influye? Claro, al final de alguna manera es lo que comentamos. En cada persona tiene una rutina. Si tú estás acostumbrada cada mañana a hacer algo de ejercicio o moverte, de vacaciones seguramente esta rutina va a cambiar. Entonces, ese movimiento o la costumbre que puede tener tu cuerpo a ese movimiento y que ya se adapta de alguna manera no la tiene. Y eso es como, ostras, ¿y ahora qué está ocurriendo? ¿No? Entonces, normalmente cuando vamos de vacaciones es cierto que hay una tendencia que caminas mucho más, Mm, entonces esto puede ayudar, depende del viaje, pero hay muchos viajes que son mucho más tranquilos y que total. te mueves muy poquito, sobre todo pues si es un viaje más de playa, bueno, de ir a comer, ir a dar una vuelta y demás, pero es un viaje mucho más sedentario, un poco a nivel de actividad física y esto va a afectar muchísimo y más si eres una persona activa, ¿no? Entonces, si vamos juntando todas estas bolitas a nivel de ejercicio físico, cambio de horarios, alimentación, Hidratación, porque a veces estás fuera y te van más los cafés o las bebidas nuevas de esa ciudad, o claro, probar, yo qué sé, un zumo de tal. Y entre que también estás todo el día fuera de casa y no te tomas el tiempo para beber y ponerte un vaso de agua, es que a lo mejor no te estás hidratando suficiente. claro. Por eso yo creo que es muy importante exponer este tema, ¿no? Entonces, infundir calma de alguna Mm, manera, de, ostras, es normal que te ocurra, vale, pero sí que es importante tener estrategias. Es decir, cuando nosotras vamos de viaje, siempre tienes que tener como, por un lado, ciertos puntos de intentar, vamos a ajustar qué es lo que necesito para estar bien, que ahora comentaremos cómo puedes adaptar tu rutina para intentar que esto de manera natural puedas ir de vientre adecuadamente o medianamente adecuada hasta que tu cuerpo se acostumbre. Y luego hay que tener de alguna manera, para mí es clave, botiquín de emergencia. total. O sea, no hace falta apurar si sabes que te cuesta aún haciendo todo lo que sabes, llévate lo que sea de confianza. Tú, antes lo hablábamos, al organizar el podcast, tú tienes tu cosa y yo tengo mi, pero da igual lo que sea, pero que no te pases 2 semanas Claro, porque eso tiene consecuencias malas para el claro, organismo. totalmente. Así que Marina, ¿qué le recomendarías a una persona que nos está escuchando, que se siente súper identificada con lo que comentamos? Primero de todo, de manera básica, ¿qué puntos clave hay que tener en cuenta cuando voy de viaje para potenciar una mejora de mi tránsito intestinal? Para mí, intentar en los días antes de empezar a viajar, mantener tu rutina sin cambiarla para nada. O sea, intentar hidratarte muy bien, comer muy bien, mucha fibra soluble, pues si sabes que te va bien la chía remojada, porque siempre te ha ido bien, potenciarla esos días antes. También durante el vuelo, si es muy largo, estás muchas horas sentado, en las que o comes cosas saladas o con azúcar, no te hidratas y no te mueves. Entonces, durante el viaje hacia allí, en el avión, también intentar, pues, no estar las 8 horas sentado, moverte, hidratarte con agua. Poder adaptar un poco, ¿no?, tus comidas dentro de la posibilidad que Sí, haya. sí, esto sería un poco antes, em, porque durante el viaje, ¿tú qué recomendarías hacer o potenciar?
Yo creo que lo importante de alguna manera es que entender que cuando nos vamos de viaje hay que desconectar y está claro y también está bien romper con la rutina, pero a nivel de desayuno, si tú tienes tendencia a desayunar, pues tu yogur con la chía, lo que comentábamos, hidratada, con fruta, pues hacer algo parecido un poco dentro de un poquito del estilo, ¿no? O tu tostada con esa proteína, con esa grasita saludable, con algo de vegetal, siempre que se pueda parecer al máximo Mm. será ideal. Si tú tienes tendencia a hacer 3 comidas, pues intentar mantener un poco esas 3 comidas, un poco en esa situación, que a veces igual de golpe hacemos 5, pues porque cambia, no pasa absolutamente nada, pero intentar adaptar lo máximo la rutina diaria que tú sueles hacer, porque ya sabes que a nivel digestivo, a nivel de salud, a ti te funciona y te va bien, por lo tanto, replicar lo máximo posible. Intentar que aunque estés de vacaciones, pues si hay un viaje más de playa y demás, pues salir a caminar, mantenerte activa, hidratarte lo máximo, que al final son cosas básicas, pero cuanto más se pueda parecer tu rutina a tus vacaciones a nivel de hábitos de comidas y demás, sería ideal, ¿no? Ya sin detallar el tipo de comida, es decir, no te olvides de la fibra, de tus vegetales, de tu fruta, ¿no? Que muchas veces puede ser que se nos desregule más la alimentación, pero un poquito en este sentido yo creo que será clave poder replicar con, entre comillas, de alguna manera, entendiendo que estoy de vacaciones, tus comidas de alguna manera. Es que ahora estaba pensando realmente, por ejemplo, en viajes de verano, que típico. Te levantas, desayunas buffet, eso que sabes que no has comido nunca, aprovechas para comerlo. Mal. Después, te vistes para ir a la playa, estás toda la mañana sentadito sin hacer nada, sin moverte, ejercicio, nada. De allí te vistes, te sacas el agua de mar y te vas a un restaurante, ni pasas por casa. Es como, ya no has desayunado lo que tocaba, no te has movido. Claro, No has bebido agua porque no te has llevado la botella en la playa. Te has ido a un restaurante, seguramente habrá vino o... Son pequeñas cosas que dices, sí, estoy de vacaciones, voy a la playa, no hago nada raro. Sí, pero no. claro, que al final se desajusta muchísimo. Sí. Entonces, aparte de mantener esta rutina de alguna manera, Marina, ¿qué les sueles recomendar a tus pacientes o qué sueles hacer o qué recomendarías de forma general para aquellas personas que ya de por sí tienen dificultad para evacuar, que esto al final es algo que nos encontramos muy a diario en consulta y que aunque potenciemos una buena rutina, que al final hay muchísima gente que es súper cuidadosa y lo potencia mucho, pero tiene esa dificultad por diferentes puntos fisiológicos. ¿Qué es aquello que le recomendarías a una persona que le cuesta ir de vientre para que se lleve o tener en cuenta a nivel de vacaciones? Yo sí que diría que en un buffet, por ejemplo, intente poner siempre algo de fruta. O sea, sí que según la persona y lo que estemos trabajando en consulta, la fruta estará o no indicada más o menos, pero cuando vas de viaje sabemos que es fibra, que lleva agua. Ujú. Intenta ponerla en algún momento del desayuno. Y a modo de, pues eso, salvavidas, yo siempre, siempre digo, si ves que pasan días, que incluso ya estás incómoda, que estás de mal humor, que te duele la cabeza, llévate unas pastillas. Yo soy muy fan de unas pastillitas que las podemos conseguir en la farmacia todas, que tienen, es como un regulador, hay como tres gamas, una como más ligerita, una normal y una más fuerte que ya lleva un poco de zen y es un poco más tirando a laxante. Pero que van súper bien porque son reguladoras y llevan un poco de aloe vera y vitaminas del grupo B. Quiero decirte que tampoco es un laxante así a Muy saco paco muy fuerte, irritante, pero que suele ir genial. Entonces, tómate uno, dos, los que hagan falta. pero que es importante que lo prueben previo. Yo Sí, suelo tirar más de si es una persona que ya tiene cierta dificultad, ya desde el primer día, desde el viaje, si que es un viaje empiece. largo, les doy algo de carbonato de magnesio para ayudar de alguna manera a hidratar esas heces, Pero de en alguna polvo manera, se puede llevar, que a veces en cápsulas. sí, Sí, y va igual de bien. Y esto no lo he súper bien. probado de viaje. Carbonato de magnesio, que al final lo que potencia, que el magnesio va unido a esta sal y que lo que va a potenciar es que no se absorba y hacer que las heces tengan más capacidad de absorber agua. Entonces te va a ayudar que aunque la motilidad sea más lenta de alguna manera, las heces no van a secarse tanto, sino que, bueno, nos va a ayudar un poquito en este punto. Entonces, Que esto es depende de algo, dónde estén, también lo pueden comprar allí mismo, ¿no? O sea, si van a alguna farmacia así sí, más europea y dices, me lo he depende. olvidado o no me va bien en cápsulas, pues
depende un poco de cada persona, te diría, y sí que es cierto que yo considero que cada persona, si ya tenemos dificultad, tiene que tener su laxante de confianza que le vaya bien, porque si llevamos 4 o 5 días sin ir de vientre, para mí es indicador de decir, vale, no pasa nada, pero tengo que potenciar el poder evacuar, porque si no ya entramos en una dinámica como complicada, empiezo a desregular la microbiota intestinal y entro como un Un poquito en bucle. bucle. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta y entrenarlo, que al final, luego cuando volvemos, pues veremos qué ha ocurrido y vamos a trabajarlo más para que esto no te ocurra. Ya sabemos todas que no somos de tirar evidentemente de laxantes y no es lo Mm, que recomendamos en una primera instancia, pero no podemos estar 5 días sin ir de no. vientre porque esto luego al final nos repercute a nivel digestivo, ¿no? Entonces esto sí que es clave tenerlo en cuenta. Vale, pues a ver, siguiendo un poquito el guión que tenemos aquí, que somos muy organizaditas, pasamos a hablar del segundo tema que para mí es temazo y a quien no le pase seguro que conocerá a alguien, el tema del café y su efecto laxante. Entonces, ¿por qué hay gente que dice hasta que no tomo el café no voy al baño? Al final hay que entender que el café, de alguna manera, cuando nosotros lo tomamos, es una sustancia ya que de por sí tiene tendencia a ser un poquito más irritante para nuestro sistema digestivo, ¿no? Entonces, la cafeína que lleva el café de alguna manera activa en mi sistema digestivo que, bueno, que salgan unas hormonas de alguna manera que potencian la activación de estos movimientos peristálticos en el intestino, ¿no? De alguna manera por diferentes conexiones más dificultadas a nivel de explicación, pero para que lo entendamos, el café, sobre todo más en sí la cafeína, potencia que de alguna manera se acelere la motilidad intestinal, es decir, el tránsito intestinal, por lo que, claro, es muy frecuente, mucha gente seguro que lo notáis, que cuando os tomáis un café al poco rato igual tenéis la necesidad de ir de vientre y en muchas situaciones puede ser que con tendencia a descomposición, que esto al final nos hace Mm, ver que algo no está mm, yendo bien, ¿no? Entonces mm. esto sí que es importante entenderlo. Por eso, de alguna manera, ¿tú considerarías, Marina, que el café al final es una sustancia laxante? A ver, en cierto modo sí. O sea, realmente si es algo que te está ayudando a ir al baño, sea porque no vas y te ayuda a ir, o sea porque sí que vas y al contrario vas como más de diarrea, ¿no? Pero sí, yo diría que sí. Lo que pasa tenemos que entender que en cierto modo nos puede hacer felices saber que hay algo que nos ayuda a ir al baño de forma diaria y que es algo cotidiano y casual, pero la otra cara de la moneda es no tenemos que abusar de algo de forma externa para tener que ir al baño, que es algo fisiológico. Claro, cada uno sabe al final por qué se toma el café, si Sí, es para, por despertarse sí. o bien es para ir de vientre O adecuadamente por rutina o por o gusto, que porque le evidentemente a mí gusta, me que gusta, me también encanta. es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí. Y el tema también es, y la pregunta un poco, ¿el café para utilizarlo de forma laxante puede ser contraproducente? Bueno, claro, al final, como he comentado al principio, si tú usas el café de manera laxante es porque de alguna manera tú estás potenciando una secreción de unas hormonas para que te activen esa motilidad de manera un poquito más exagerada, ¿no? Mm, Que de alguna manera diríamos que no es natural de tu cuerpo fisiológico de que arranque con esos movimientos, ¿no? Por lo tanto, no diríamos como tal que es contraproducente, porque al final es una sustancia que, ostras, yo consumo café a diario y es algo que me gusta y tomo pues porque me gusta, ¿no? De alguna manera, pero si lo tomamos eh, con ese objetivo de ir de vientre, considero que sí que puede llegar en algún momento a ser contraproducente porque al final, bueno, esa cantidad de hormonas que secretamos con un café con el tiempo deja de ser suficiente y te acabas necesito también más, y acostumbrando necesito más, y necesito más. Y el problema está en que, claro, con el café he ido tapando un problema di- de base. de no ir bien de vientre, por lo que si no lo he solucionado con el café llegará un punto que no me será suficiente, ¿no? Mm. Entonces, claro, bueno, es indagar el por qué me cuesta ir de vientre o qué tengo que mejorar, ¿no? Y Marina, antes que hemos estado comentando el tema de los viajes,
¿Crees que el café en algunos momentos, estas personas que, por ejemplo, se toman el café por la mañana y les ayuda a acabar de evacuar y demás, puede ser adecuado el café, consumir café a nivel diario para mejorar también tu tránsito intestinal cuando estamos de vacaciones? Yo creo que sí. O sea, me van a tirar piedras o no, no lo sé, pero yo creo que sí. O sea, Ujú. si es un café bueno, que además disfrutas y estás en un sitio en el que sabes que te va a costar, hazlo. Y es que además responde a lo que hemos estado comentando. Si tú cada día te tomas un café por la mañana, de vacaciones será ideal que lo puedas tomar también porque se adaptará al máximo a la rutina que tú estás O sea, sin haciendo. abusar, no te tomes aquí 5 shots de Claro, cafeína, que aún vas a ir, yo qué sé, ¿sabes? Pero que sí, o sea, yo diría sí, sí. súper. Y ahora que comentamos también un poquito el tema del café, es cierto que un punto que nos encontramos mucho en consulta, de alguna manera, es estas personas que son fumadoras, que también lo detectan con el tabaco, es decir, notan, ¿no? Que cuando fuman, su tránsito intestinal o está más regulado o tienen más facilidad. Y a la contra, cuando estas personas han dejado de fumar, también ha habido un poco una desregulación de este tránsito intestinal. Así que, Marina, ¿crees que también el tabaco puede influir en este tránsito intestinal? Explícanos un poquito qué opinas y cómo ves en relación a este tema. Sí que influye totalmente y además, o sea, si haces la combi café y cigarro, no voy a seguir, pero todos sabemos cómo sigue la frase, ¿no? Es un potenciador de la motilidad intestinal a tope. Estimula mucho el sistema nervioso que está en la barriguita, que se llama sistema nervioso entérico, entonces es como que lo acelera. Entonces, sí, también es como un efecto que hace el café, pues también lo hace el tabaco. Claro, y que de alguna manera, cuando nuestro cuerpo está acostumbrado a eso, de alguna manera, a que el sistema nervioso entérico, el que comentas que se encuentra más a nivel intestinal, tiene ese estímulo constante y Sí. deja de tenerlo aquí. Por eso, la preocupación de mucha gente viene y que te quiero preguntar, Clau, cuando dejan de fumar, ¿no? Las personas que dejan de fumar, ¿por qué después de golpe están estreñidas? Que a lo mejor no se acuerdan y ya lo estaban, pero sienten, ¿no? Que están muy estreñidas. ¿Qué pasa? Aquí hay dos puntos. Hay gente que si tiene una buena regulación no siempre ocurre, es decir, no quiere decir que al dejar de fumar te estriñas de alguna manera, Ujú. pero es cierto que cuando esas personas que gracias a la sustancia que tiene el tabaco, esta nicotina, que les potencia el estimular este tránsito intestinal, esta motilidad, cuando esta sustancia no está, nuestro cuerpo no sabe, no tiene el estímulo, entonces está como más, entre comillas, vago. Por lo tanto, tu tránsito intestinal es muy lento. Por eso entendemos que de alguna manera nos tenemos más tendencia a estreñirnos. Por eso es muy importante que si te ocurre y justo te coincide porque has dejado de fumar, que trabajemos otros estímulos para potenciar tu motilidad intestinal. Es algo muy frecuente que vemos en consulta y tengo que decir que cuesta muchísimo de trabajar porque al final la nicotina es una sustancia muy potenciadora y muy influyente en este punto. Entonces nos encontramos en que no es lo mismo un café con la nicotina. Es muy diferente, entonces tengo que decir que esto nos cuesta mucho en consulta trabajarlo cuando vemos que es esta causa. Es cierto que potenciamos mucho la motilidad intestinal y vamos ayudando, pero es algo que está mucho más enquistado, ¿no? Entonces dirías que el tabaco enmascara el problema. De alguna manera, totalmente, ¿no? Y incluso he tenido gente que al final considero que la gente que va bien de vientre no sabe realmente lo frustrante que es No lo valora. el no vaciar bien cuando necesitas, el no ir regulado o regulada. Entonces entramos en un poco en esta situación que hay gente que es que incluso vuelve a fumar Sí, porque, sí. porque se pasa muy mal cuando no vas bien de vientre y es una situación frustrante. Quiero decir, imaginaros irte de viaje 20 días a un sitio que has soñado y que de alguna manera es increíble y que vas con tus amigas, tus amigos, tu pareja, tu familia, que al final te lo pasas súper bien y que no puedes ir de vientre y te encuentras con una barriga súper hinchada, te encuentras No, y de pesada. mal humor y con dolor de cabeza es todo. Hay gente que cuando logramos que vayan, aunque sea una vez, no hablo de viajes, sino en su día a día,
es como, qué sensación de vacío, de no estar hinchada, de sentirte ligera, más heavy. Y de no poder disfrutar tampoco de la comida, que al final no nos olvidemos que cuando vamos fuera tenemos más tiempo para las comidas, para disfrutar, de hacer estas sobremesas. Ostras, entonces es importante entender que hay que encontrar qué es lo que te está ocurriendo, que no te ayuda a ir de vientre y en muchos casos es lento, pero es importante poder ajustarlo. Por eso es muy importante que de alguna manera nos preguntemos qué es lo que está pasando, de qué depende, necesito algo para ir de vientre, si no, y que en algún momento, si te sientes identificada, puedas trabajarlo para que de alguna manera tengas con el tiempo más calidad de vida, porque ir bien de vientre nos dice cómo está nuestro sistema digestivo y eso es calidad de vida. Y que tampoco, o sea, también queríamos hacer este episodio, sobre todo en el tema del viaje, que es muy frecuente, que si tú siempre vas bien y solo es de viaje que te cuesta más, que no pasa nada, que no te frustres, que es normal, que todo cambia, los hábitos, como hemos hablado, intentas ponerle más conciencia, te tomas o te traes tu laxante o tu pastilla de confianza, ya está, o sea que no pasa nada. Exactamente, y que al final de alguna manera es importante dar voz a estos temas, que es lo que decimos, se les tiene mucho tabú y a la gente le cuesta hablar de estas situaciones. Así que nada, gracias por escucharnos, por estar aquí una semana más y nosotras nos veremos otra semana con un nuevo capítulo. Un abrazo. Chao.